Hola, en este video quiero hablarles de regresión discontinua, que es el último de los métodos causales que vamos a ver en este curso. Recuerden, siempre en la evaluación de impacto el problema fundamental que tenemos es la ausencia de contrafactual. Entonces estos distintos métodos están tratando de ver cómo lidiamos con esa ausencia de contrafactual. En este caso, la regresión discontinua lo que utiliza es este experimento, entre comillas, que se produce cuando tenemos que el tratamiento depende de un índice de elegibilidad continuo, con un punto de corte. Entonces lo que va a pasar es que personas sobre este punto de corte y bajo el punto de corte son muy parecidas entre sí, pero una de ellas obtuvo el tratamiento y la otra no lo obtuvo. Entonces, lo que queremos hacer es usar, por ejemplo, las personas bajo el punto de corte como contrafactual de las personas justo sobre este punto de corte. La idea es que la gente que está cerca de este punto de corte son parecidos, de manera que va a ser un buen contrafactual. Entonces veamos algunos ejemplos de estas reglas discretas que producen estos experimentos naturales que vamos a analizar. Entonces, una primera regla discreta sería: el estado de California limita el tamaño de la sala de clase a 32 alumnos para educación básica. Entonces, la idea sería que un colegio que tiene 32 alumnos tiene una sala de clases. Un colegio que tiene 33 alumnos va a tener que tener 2 salas de clases. Los colegios, entonces, el supuesto es que son parecidos, porque uno postulan 32 personas y en el otro postulan 33, o sea, tienen demandas muy similares, pero la diferencia entre ellos es que en uno la sala de clase es de 32 personas y en el otro la sala de clase es de 15 y 16 personas. El segundo ejemplo es la edad de jubilación para hombres de 65 años. Entonces acá la idea es que un hombre de 64 años versus uno de 65 son muy parecidos, deben tener como la misma probabilidad de tener enfermedades, etc. Pero uno puede jubilarse legalmente mientras que el otro no. El tercer ejemplo es: para acceder al crédito solidario debes tener un mínimo de 475 puntos en la PSU. Entonces, acá la idea de este ejemplo es que alguien que tiene un punto de diferencia en la PSU, alguien que tiene 475 versus alguien que tiene 474, son básicamente iguales en términos de habilidad. Sin embargo, uno puede acceder al crédito mientras que la otra persona no. Entonces, nuevamente, podría usarse la persona que tiene 474 puntos como contrafactual de la persona que tiene 475. El último ejemplo es sobre la edad mínima legal para beber alcohol, que en Chile es 18, como ustedes saben, pero en Estados Unidos es 21 años. Entonces, una persona de 20 años versus una de 21 deberían ser parecidas en cuanto a muchas cosas. Sin embargo, la de 21 años puede beber alcohol, mientras que la de 20 años no lo puede hacer legalmente. Vamos a centrarnos en este último ejemplo para estudiar cómo funciona el diseño de regresión discontinua. Ya, entonces vamos a centrarnos en esta edad mínima legal para beber alcohol. Bueno, hay visiones contrapuestas sobre cuál debería ser la edad mínima legal para beber alcohol. En Estados Unidos se ha optado por subirla respecto al resto del mundo. La idea es que una edad más alta va a disminuir el consumo juvenil de alcohol, pero por otro lado el argumento es que una edad más baja podría ayudar a promover una cultura de consumo responsable de alcohol. Para entrar en este debate, los economistas han utilizado que esta edad mínima legal para beber genera un experimento natural, ya que un pequeño cambio en edad genera un cambio discreto en el acceso legal al alcohol. Entonces acá, cuando estamos pensando en el índice de elegibilidad continua, es la edad de un individuo.
y el punto de corte definido, el umbral, son los 21 años. Entonces, sobre el umbral, las personas pueden beber alcohol legalmente y bajo el umbral no lo pueden hacer. Entonces acá el programa que estaríamos analizando, la política que estamos evaluando, es el acceso legal al alcohol y no es el consumo, ya que obviamente hay individuos que consumen alcohol antes de la edad legal y va a haber también personas que no consumen alcohol nunca, aún teniendo la edad legal. Entonces no es acá el consumo o no, sino es simplemente la legalidad de consumir. Y el outcome que vamos a estar midiendo va a ser la mortalidad. Entonces vamos a ver cómo la edad mínima legal para beber alcohol afecta la mortalidad. Entonces acá hay un primer gráfico donde se puso en cero los 21 años. Y entonces tenemos días hasta el cumpleaños 21. O sea, este gráfico muestra una ventana de un mes antes y un mes después del cumpleaños 21 en la línea más oscura. En el mismo gráfico también se normalizó a 0 el cumpleaños 20 y el cumpleaños 22. Y también se hizo una ventana de un mes antes y un mes después de los distintos cumpleaños. Entonces, la línea más clarita es el cumpleaños 20, la línea más oscura el cumpleaños 21 y la línea intermedia el cumpleaños 22. Entonces, ¿qué se puede ver acá? Se puede ver que justo en el cumpleaños 21 hay un aumento en el número de muertes. Esto podría indicar que hay algo acerca de cumplir 21 años que podría estar afectando en el número de muertes y no es un efecto de estar de cumpleaños, porque no observamos este salto tan grande en el cumpleaños 20 o en el cumpleaños 22. Es algo estrictamente del cumpleaños 21. Entonces esto podría indicar que hay espacio para estudiar un efecto de la edad mínima legal para beber alcohol en la mortalidad. Entonces vamos a pensar esto formalmente como una regresión discontinua. Entonces vamos a tener nuestra variable de política, que acuérdense siempre es una variable dicotómica, que, bueno, entonces va a tomar el valor 1 cuando la política, o sea, cuando los individuos tengan acceso a la política, que en este caso es cuando los individuos tienen acceso a beber alcohol legalmente. Entonces, esta variable de acceso a beber alcohol va a depender de A, que A es nuestro índice de elegibilidad continua, en este caso estaría denotando los años. Entonces, esto va a ser 1 si es que A es mayor o igual a 21 años y 0 si es que es menor a 21 años. Entonces, ¿qué supuestos vamos a necesitar para poder hacer este análisis de regresión discontinua? Vamos a necesitar dos cosas. Uno es que D sea una función determinística de A. Entonces acá nosotros sabemos que si alguien tiene más de 21 años o tiene 21 años o más, entonces va a tener derecho a beber alcohol legalmente. Y si tiene menos, no. Esta es una función determinística de A, por lo tanto. Y además necesitamos que sea una función discontinua de A. Entonces pasamos de 0 a 1 de forma, se pega un salto esta variable en los 21 años, pasa de 0 a 1. Hay otras formas de regresión discontinua que la vamos a ver después, que no cumple con estos dos supuestos, que es la regresión discontinua borrosa. Ahora vamos a estar hablando
de la regresión discontinua nítida, que tiene estas dos cosas, que el tratamiento es una función determinística de A y que el tratamiento es una función discontinua de A. Sigamos. Vamos a necesitar además que se cumplan los supuestos de no manipulación y de la continuidad de otras variables en torno a la discontinuidad. ¿Qué significa esto? Primero, el supuesto de no manipulación dice que las personas no pueden controlar A. Esto hace que estar en el grupo de tratamiento o control sea una decisión exógena, que no sea una decisión de los individuos. Acá los individuos no pueden elegir tener más o menos de 21 años, es algo que es exógeno a ellos. Por lo tanto, no pueden controlar si es que están en grupo de tratamiento o control y por lo tanto no habría el problema de sesgo de selección. Entonces, en el caso de edad, esto es trivial, hay otros casos en que no es tan trivial. Si lo pensamos en el ejemplo de la PSU, los individuos tienen cierta capacidad de controlar sus puntajes. Nosotros sabemos que alguien que va a preuniversitario o que sus padres eligen que asista a un buen colegio, va a tener mayores puntajes de PSU. Entonces, hay cierto control, pero es prácticamente imposible que una persona decida si va a tener exactamente 475 puntos o 474. Eso está fuera del control. Entonces, si tomamos una ventana lo suficientemente chiquitita de puntajes PSU, es imposible que la persona controle dónde está, si arriba o abajo del umbral. Hay otros casos en que obviamente es más discutible si este supuesto se cumple. Por ejemplo, el aborto legal, que en algunos países se realiza hasta las 12 semanas de embarazo. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿puedo hacer una regresión discontinua usando este umbral de 12 semanas? Pero acá hay una posibilidad de los doctores de mentir sobre el número de semanas, también una persona que va al doctor a la semana 11 versus a la semana 12 no es algo que podamos alegar que sea aleatorio, probablemente. El otro supuesto es el de continuidad de las otras variables en torno a la discontinuidad. Tenemos que la mortalidad va a cambiar con la edad por otras razones además de la edad mínima de beber alcohol. Por ejemplo, la probabilidad de morir de cáncer aumenta con la edad. Pero acá no es que tengamos que asumir que la mortalidad no depende de edad. Lo que necesitamos asumir es que la mortalidad no aumente discontinuamente cuando el individuo cumple 21 años. Y además que no hayan otras cosas que cambien justo a los 21 años. Entonces, para ilustrar eso, pensemos en Chile. En Chile, la edad mínima para beber alcohol es los 18 años. Pero a los 18 años también los individuos pueden empezar a manejar. Entonces hay dos cosas que estarían cambiando discontinuamente a los 18. En Estados Unidos, en cambio, como la edad mínima de beber alcohol es 21, mientras que la edad de manejar es más temprana, no se estarían mezclando estas dos cosas. Entonces tendríamos que pensar si es que hay algo más que justo a los 21 años aumenta discontinuamente. Enfermedades sería muy raro que la probabilidad de la enfermedad sea X cuando el individuo tiene 20 años y 11 meses y X más Y cuando el individuo cumple 21 años. Eso es poco creíble. Entonces, pareciera ser que es un supuesto razonable que no hayan otras cosas que aumenten discontinuamente justo a los 21 años. Veamos la regresión entonces. El modelo más simple que podemos pensar es el siguiente, el que está acá. Entonces, la variable de outcome es la tasa de muertes. Vamos a tener una constante. Vamos a tener el efecto causal de nuestra política. Y acá el D, recuerden, es 1 si la persona es 1 si la persona puede beber alcohol legalmente.
y acá vamos a tener un gamma sub A, que quiere decir que vamos a controlar por la edad de la persona, ya que nosotros pensamos que la mortalidad igual va a depender de la edad. Acá estaríamos graficando la ecuación anterior. Entonces, tenemos nuestro corte a los 21 años, por lo tanto, este saltito acá es el Rho. En este video les voy a hablar de regresión discontinua, que es el último de nuestros métodos causales que vamos a ver en este curso. Entonces, veamos. Siempre recuerden que en esta unidad nuestro problema fundamental era que no teníamos un contrafactual, es decir, a la misma persona no la podíamos ver con la política y sin la política al mismo tiempo. Entonces todos estos métodos buscan cómo se puede solucionar eso, cómo podemos estimar un efecto dado que no tenemos este contrafactual. Lo que va a hacer la regresión discontinua es aprovechar que existe, que a veces se forma un experimento cuando tenemos que un programa, tener o no tener este programa, depende de un índice de elegibilidad continua. Entonces, hay un índice que nos dice que si somos elegibles o no para tener este programa, y este índice tiene un punto de corte. Entonces, sobre el punto de corte somos elegibles y bajo el punto de corte no somos elegibles. Entonces, la idea es que si uno toma individuos que están justo sobre o justo bajo este punto de corte, estas personas deberían ser parecidas entre sí. Entonces, las personas que están justo por bajo el punto de corte, que son personas que no acceden al programa, son un buen contrafactual para personas que están justo sobre el punto de corte y por lo tanto acceden al programa. Entonces veamos algunos ejemplos que podríamos analizar usando este diseño de regresión discontinua. Entonces el primer ejemplo es que en el estado de California se limita el tamaño de la sala de clase a 32 alumnos para educación básica. Entonces imaginémonos dos colegios. En un colegio postulan 32 alumnos a primero básico y por lo tanto esos 32 alumnos van a quedar en una sala de clase. Imaginemos ahora que hay un segundo colegio al que postulan 33 alumnos. Como el tamaño máximo de la sala de clases es de 32 en este colegio, los 33 alumnos van a tener que dividirse en dos salas de clase y por lo tanto en este segundo colegio la sala de clases va a ser de alrededor de 16 alumnos. O sea, vamos a tener una sala de clases muchísimo más chica que en el primer colegio. Pero acá la idea es que los dos colegios van a ser similares porque en ambos colegios postuló básicamente el mismo número de alumnos. En uno postularon 32, en el otro 33, o sea, las demandas de ambos colegios son muy parecidas, pero a pesar de que hay demandas muy parecidas y por lo tanto son un buen contrafactual uno del otro, la sala de clase, el tamaño de la sala de clase es muy distinto. El segundo ejemplo es sobre la edad de jubilación para hombres, que es de 65 años. Entonces ahora pensemos en hombres de 64 versus 65 años. En términos de salud, estos dos hombres deberían ser bien parecidos. La diferencia entre ambos es que uno puede jubilarse legalmente y el otro no. Entonces acá la idea sería usar el hombre de 64 años como un contrafactual del hombre de 65 años. El tercer ejemplo es sobre el crédito solidario. Para acceder a este se necesita un mínimo de 475 puntos en la PSU. Entonces acá lo que estaríamos pensando es que alguien que tiene 474 puntos tiene básicamente la misma habilidad que alguien que tiene 475 puntos. Son dos personas muy parecidas en términos de habilidad, pero una accede al crédito y la otra no.
Finalmente tenemos el ejemplo que en Estados Unidos la edad mínima legal para beber alcohol es 21 años, entonces las personas de 20 años no pueden beber alcohol legalmente, mientras que las de 21 años sí lo pueden hacer. Y nos vamos a centrar en este último ejemplo para ver cómo funciona este diseño de regresión discontinua. Entonces va a haber visiones contrapuestas en el mundo acerca de cuál debe ser la edad mínima legal para beber alcohol. En Estados Unidos se opta por aumentarla respecto al resto del mundo a 21 años, ya que esto disminuiría el consumo juvenil de alcohol, mientras que los argumentos de otras partes que la mantienen en 18 es que esto podría ayudar a promover una cultura de consumo responsable de alcohol. En esta controversia nos metemos los economistas y usamos este experimento natural que se produce con esta discontinuidad para medir si esta edad mínima legal para beber alcohol va a tener un efecto en mortalidad. Entonces, en este ejemplo, el programa va a ser el acceso legal al alcohol, que es legal a los 21 años, es ilegal a los 20. Noten que es el acceso legal al alcohol y no es el consumo, ya que obviamente va a haber individuos que consumen alcohol antes de la edad legal e individuos que nunca consumen alcohol a pesar de tener más de 21 años. Entonces, no pensemos en consumo, lo que vamos a evaluar es el acceso legal. Y nuestro outcome de interés va a ser la mortalidad. Entonces, como primera motivación, acá se grafican 3 series donde se ve el número de muertes diarias, donde acá el 0 es el cumpleaños 21, 22 y 20. Y estamos graficando el número de muertes en una ventana de 30 días antes del cumpleaños y 30 días después. O sea, el 0 es el día del cumpleaños, ya sea el 20, el 21 o el 22. Y acá lo que podemos observar es que hay algo que pasa el día del cumpleaños 21, que se dispara el número de muertes. Y esto no pareciera ser un efecto cumpleaños, ya que no pasa lo mismo en el cumpleaños 22 o en el 20. Es algo específico del cumpleaños 21 y por lo tanto esto nos da luces de que podría haber algo asociado a la edad mínima legal de beber alcohol, que justo los 21 años es el punto de corte. Vamos a ver esto formalmente. Entonces, nuestro programa a evaluar, vamos a seguir usando la notación D. Entonces, D va a tomar el valor igual a 1 para personas que tienen 21 años o más y va a tomar el valor 0 si es que la persona es menor a 21 años. Entonces, D es una función determinística de la edad. Acá la edad está denotada por A. A es entonces nuestro índice de elegibilidad continua. A es una variable continua, entonces va de 0 a lo que sea, a 110 años. Y el punto de corte es justo 21. Mientras que D es una variable binaria que se mueve entre 0 y 1. Entonces, en este caso, en el caso de la regresión discontinua nítida, que es la que nos vamos a enfocar, el tratamiento va a ser una función determinística de A, y también importante es que el tratamiento es una función discontinua de A. Entonces acá, en la regresión discontinua nítida, la probabilidad de tratamiento cambia de 0 a 1 al pasar el umbral. Vamos a ver después la regresión discontinua borrosa, donde la probabilidad de tratamiento salta justo en el umbral, pero no de 0 a 1, sino que es un salto más chico en probabilidad. Pero eso lo vemos después. Acá nuestra probabilidad de tratamiento cambia de 0 a 1.
Vamos a necesitar que se cumplan ciertos supuestos para poder usar regresión discontinua para identificar un efecto causal. Entonces el primer supuesto es el de no manipulación. Este es básicamente un supuesto que nos permite que no haya sesgo de selección. Acuérdense que el sesgo de selección ocurre cuando una persona puede elegir si estar en el grupo de tratamiento o control. En nuestro ejemplo más básico teníamos que las personas elegían si ir al hospital o no. Y eso hacía que uno no pudiese comparar simplemente el estado de salud de los que fueron o no al hospital para poder estimar este efecto causal del hospital en salud. Acá la no manipulación implica que los individuos no pueden controlar A. Recuerden que A es nuestro índice de elegibilidad continua que nos dice si estamos en grupo de tratamiento o control. Entonces, si los individuos no lo pueden manipular, eso implica que no eligen si están en tratamiento o control y por lo tanto no hay sesgo de selección. En este caso, en nuestro ejemplo, esto se va a cumplir trivialmente, ya que las personas no tienen control sobre su edad. Las personas no eligen si son mayores o menores de 21 años. En otros de nuestros ejemplos puede ser más discutible. Volvamos a nuestro ejemplo del crédito. Para acceder al crédito solidario debes tener un mínimo de 475 puntos en la PSU. En este ejemplo, el índice de elegibilidad continua sería el puntaje PSU. Entonces, tendríamos que pensar si los individuos pueden o no manipular su puntaje de PSU. Entonces, la respuesta acá no es tan obvia, porque nosotros sí sabemos que los individuos tienen cierto control sobre su puntaje PSU. Por ejemplo, alguien que va a un preuniversitario debería sacar mejor puntaje PSU que si no va al preuniversitario. Entonces ahí hay algo de control. La gente puede seleccionarse en ir o no ir a un preuniversitario y así modificar su puntaje. Pero lo que sí es cierto es que si estamos considerando ventanas chicas de puntajes, eso no es manipulable. Por ejemplo, es prácticamente imposible que yo decida si voy a tener 475 puntos o 474 puntos. Eso es un rango tan pequeño de puntajes que es prácticamente imposible que yo tenga control sobre eso. Entonces, acá, para usar este puntaje como índice de elegibilidad continua, podríamos, por ejemplo, achicar la ventana. Entonces, simplemente mirar personas que estén sobre el umbral en 10 puntos y bajo el umbral en 10 puntos, y ahí la probabilidad de manipulación es muy baja. Bueno, acá hay otro caso en que es más discutible la no manipulación, que es, por ejemplo, el aborto legal en algunos países se realiza hasta las 12 semanas de embarazo. Entonces podríamos decir que hay un punto de corte en 12 semanas, pero acá obviamente hay una posibilidad de doctores de mentir sobre el número de semanas. También las personas que van al doctor a las 11 semanas versus a las 12 podrían ser distintas. Entonces acá es más discutible. En el caso de edad es muy trivial que se cumpla. Ya, y el segundo supuesto es la continuidad de las otras variables en torno a la discontinuidad. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Bueno, nuestro outcome es mortalidad y la mortalidad va a cambiar con la edad por otras razones además de la edad mínima legal para beber alcohol. Por ejemplo, la probabilidad de morir de cáncer va a aumentar con la edad. Eso no viola el supuesto. Lo que violaría el supuesto es que la mortalidad aumentara discontinuamente a los 21 años. Entonces que hubiera una enfermedad, que la probabilidad de morir de esa enfermedad sea X a los 20 años y 11 meses
y sea X más Y a los 21 años, que algo cambie, que salte justo a los 21 años. Entonces, eso violaría el supuesto de continuidad de las otras variables en torno a la discontinuidad. También lo violaría si hubiera otra política que justo cambiara a los 21 años. Entonces, pensemos en Chile, donde la edad mínima legal para beber alcohol es justo a los 18 años, pero a los 18 años también las personas pueden manejar. Entonces ahí hay dos cosas que cambian al mismo tiempo y por lo tanto no podríamos saber si es que un posible aumento en muertes se debe a que las personas están pudiendo beber alcohol legalmente o porque están manejando. En Estados Unidos la edad legal para conducir no es la misma, es antes que la edad mínima legal para beber alcohol, por lo tanto no tendríamos ese problema. Entonces siempre con la regresión discontinua tendríamos que pensar qué otras cosas podrían saltar justo al mismo tiempo que la política que estamos evaluando. Bueno, empecemos entonces a pensar ya en una regresión. La regresión más simple que estamos pensando es la que sale acá, donde tenemos nuestro outcome, que es la tasa de muertes. La tasa de muertes, vamos a tener una constante de, acuérdense, es la política que queremos evaluar, D depende de nuestro índice de elegibilidad continua. Rho, por lo tanto, nos va a dar el efecto causal de la política en la tasa de muertes. Y acá lo que queremos hacer es controlar, además, por alguna función de edad. Entonces, en el modelo más simple, vamos a pensar esta función de edad como gamma, un parámetro, por edad. Entonces, esto, en vez de tener el A como subíndice, entiéndanlo como gamma por la edad de la persona. Entonces, eso nos permite que la tasa de muertes dependa de la edad, pero esta es una función continua. Entonces la discontinuidad en edad está acá. Esto va a ser función continua. Y esto va a ser un término de error. Entonces veamos cómo podemos graficar los resultados de esta estimación. Entonces acá vamos a tener la tasa de muertes desde una ventana desde los 19 a los 23 años. Acá es nuestro umbral, entonces antes de los 21 años nuestra política es 0, después de los 21 años nuestra política toma el valor de 1. Entonces la pendiente, esta suave pendiente negativa, sería nuestro gamma. Recuerden que teníamos en nuestra ecuación anterior, teníamos este gamma por A. Entonces, el gamma acá es un valor pequeño negativo que nos da esta suave pendiente negativa. Noten que la pendiente negativa es igual a ambos lados del umbral porque así lo modelamos. No modelamos una pendiente distinta para antes y después del umbral. Este salto de acá es el Rho, porque justo en este punto la variable D pasa de ser 0 a 1. Por lo tanto, este salto sería el Rho. Entonces acá gráficamente estaríamos viendo un efecto causal de la edad mínima para beber alcohol en la tasa de muertes. Acá lo que estaríamos diciendo es que esta política aumentaría la tasa de muertes. Entonces,
esta ecuación se controló solamente por una función lineal de la edad y es posible siempre que este efecto que hayamos encontrado se deba a que no estamos considerando no linealidades. Entonces acá tenemos una función lineal de edad, pero podríamos haber controlado por un polinomio de grado 2 de edad, por ejemplo. Entonces veamos, esto no es la misma nube de puntos anterior, pero esto lo quiero usar como ejemplo para mostrar que a veces solamente por controlar por una función lineal podemos estar encontrando un efecto que no lo encontraríamos si controláramos por una función no lineal. Entonces, por ejemplo, acá controlamos por una función lineal de nuestro índice de elegibilidad continua y encontramos un efecto, hay un pequeño salto. En el segundo ejemplo, controlamos por una función no lineal. Entonces acá, si es que estuviéramos en nuestro ejemplo de edad, tendríamos que controlar por edad y edad al cuadrado. Entonces, en este ejemplo, controlando por el índice de elegibilidad en nivel y al cuadrado, seguimos teniendo un efecto, sigue habiendo un salto. Miren en cambio el tercer efecto, el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, si controláramos solamente por una función lineal de nuestro índice de elegibilidad, encontraríamos un efecto bien grande. Sin embargo, si controláramos por una función, un polinomio de grado 2 del índice de elegibilidad, dejaríamos de encontrar un efecto. Acá, este salto se debe a que omitimos una no linealidad. Si es que no la hubiéramos omitido, entonces no habríamos encontrado nada. Volviendo entonces a nuestro ejemplo, podemos hacer dos cosas para enfrentarnos a este potencial problema de no linealidades omitidas. Lo primero podría ser modelar directamente las no linealidades, Ese se conoce como el enfoque paramétrico. Entonces eso sería esta ecuación. Acá controlamos por edad y controlamos también por edad al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso sería como el equivalente a esto acá. Entonces estaríamos controlando por un polinomio de grado 2. El otro enfoque podría ser achicar la ventana. Entonces, achicar la ventana implicaría que yo, en vez de mirar esta ventana tan larga, por ejemplo, me achico y miro solamente esto. Y entonces, si yo me achico, hago las unidades a ambos lados del umbral más comparables y por lo tanto ya no es tan necesario controlar por este índice de elegibilidad continua. Vamos a hablar de este enfoque no paramétrico un poco más adelante. Pensemos en el enfoque paramétrico ahora. Entonces, lo que yo les decía, controlar por el índice de elegibilidad continua y el índice de elegibilidad continua al cuadrado. También yo podría hacer algunas cosas tal vez un poquito más sofisticadas. Acá, en esta ecuación, yo estoy permitiendo que la pendiente sea distinta antes del umbral y después del umbral. Esto me permite entonces que la pendiente no sea igual a ambos lados del umbral. Esto sería simplemente controlando linealmente por el índice de elegibilidad continua, pero permitiendo
que haya una pendiente distinta a ambos lados del umbral. Y acá está lo más completo, donde yo estoy permitiendo que el polinomio de grado 2 sea diferente a ambos lados del umbral. Entonces, este va a ser el polinomio de grado 2 antes de los 21 años y este el polinomio de grado 2 luego de los 21 años. Entonces son distintos a ambos lados del umbral. Esto sería tal vez lo más completo para asegurarnos a través de este enfoque paramétrico no tener estas no linealidades omitidas. Entonces, acá tenemos en la línea recta, tenemos simplemente lo que habíamos hecho antes, que era controlar por edad, no por edad al cuadrado, y tener la misma pendiente a ambos lados del umbral, mientras que esta línea continua sería esta tercera ecuación, donde tenemos un polinomio de grado 2 antes y después del umbral, y además son distintos antes y después del umbral. Y si nos damos cuenta, con ambos métodos tenemos este salto. Por lo tanto, el efecto que estaríamos encontrando acá no parece deberse a no linealidades omitidas, ya que incluso después de controlar por polinomios más grandes, seguimos encontrando el mismo efecto. Acá entonces tenemos las columnas 1 y 2 muestran los resultados que vemos acá. Entonces, las edades, la ventana es de 19 a 22 años. En la columna 1 estamos controlando solamente por edad, entonces sería esta línea punteada, mientras que en la columna 2 estamos controlando por edad y edad al cuadrado interactuada con sobre el umbral. Entonces acá estamos diciendo que tenemos un polinomio grado 2 distinto para personas que están bajo el umbral y para personas que están sobre el umbral. Entonces, en la primera columna encontramos un aumento en la tasa de muertes de 7.66, mientras que en la segunda columna este aumento de muertes es de 9.55. Ya, entonces también teníamos la opción de, en vez de hacer este enfoque paramétrico, donde estábamos modelando estas no linealidades directamente, podríamos achicar la ventana. Entonces acá, en esta tabla, las columnas 3 y 4 hacen eso. Entonces, en vez de considerar todo el rango de edad desde los 19 años hasta los 22 años, se considera las edades entre 20 y 21. Entonces acá la idea es al achicar la ventana, vamos haciendo a las personas más parecidas entre sí. Acá, mientras más achiquemos la ventana, más parecidas van a ser las personas a ambos lados del umbral. Entonces, lo que estaríamos diciendo es, hacemos la regresión, que podría ser simplemente la regresión con el control lineal de A. Tal vez ni siquiera necesitamos ahora tener este segundo control de A al cuadrado para una cierta ventana que estaría dada en este caso por B. Mientras más achiquemos la ventana, más parecidas van a ser las personas a ambos lados del umbral, pero tenemos un potencial problema porque vamos a tener menos y menos observaciones. Entonces depende de nuestra base de datos cuánto podremos achicar la ventana. Entonces en la tabla vemos acá
la ventana más chica solamente controlando por edad linealmente, y también la ventana más chica pero con todos los controles, con el polinomio de grado 2 para ambos lados del umbral. Y en estos casos, dado que es la ventana más chica, no importa tanto agregar los controles. Como ven, el coeficiente no cambia mucho, porque acá, como la ventana es más chiquitita, las unidades son más parecidas y no necesitamos tanto control de este índice de elegibilidad continuo. Mientras, en cambio, más nos agrandemos en la ventana, más va a depender el coeficiente que encontremos de los controles que agreguemos. Entonces acá también, si se fijan, con la ventana más chica llegamos a un número más cercano a este de acá que al 7.6 que encontrábamos antes. Que eso se debe a que probablemente el 7.6 tenía algo estaba algo contaminado por estas no linealidades omitidas, que lo podemos solucionar entonces tanto paramétricamente como no paramétricamente, y encontramos valores similares. Finalmente, lo otro que se me había olvidado, obviamente con la ventana más chica disminuye nuestro número de observaciones que se puede ver acá. Pasamos de 48 a 24. Entonces acá no podríamos seguir achicando la ventana para considerar meses alrededor del umbral, porque ya nos quedaríamos sin observaciones prácticamente. Finalmente, lo otro importante que se puede ver en esta tabla es que acá, si es que realmente creemos que es la edad mínima legal para beber alcohol la que tiene un efecto en muertes, estas muertes deberían ser muertes relacionadas al alcohol. Entonces no deberían ser cualquier tipo de muerte. Entonces acá, por ejemplo, dividen las muertes en muertes asociadas a accidentes de tránsito, suicidios, homicidios, otras causas externas, todas las causas internas, que serían enfermedades, y acá hay una que ponen causas relacionadas al alcohol. Entonces acá, si pensamos cuáles serían las más asociadas a consumo de alcohol, probablemente sean accidentes vehiculares, asociadas directamente al alcohol, pero no deberíamos observar algo en causas internas, por ejemplo. Entonces acá, en causas internas, el coeficiente es positivo, pero si ven el error estándar, este coeficiente nunca va a ser significativo, lo que nos da nos refuerza esta idea de que el efecto sí podría ser causal. Acá los efectos más grandes los estamos encontrando en accidentes vehiculares que sí pueden estar relacionados a consumo de alcohol, y acá también hay un efecto significativo en estas causas relacionadas al alcohol, causas directamente relacionadas al alcohol, aunque el coeficiente es bastante más chico. Entonces estamos más seguros de que esto sea efectivamente un efecto causal. Entonces voy a llegar acá con este video y voy a hacer un video aparte para la regresión discontinua borrosa.